Hoy vamos a sumergirnos en un mundo que, a primera vista, puede parecer, no sé, algo gris, lleno de tecnicismos. Un poco árido, sí, exacto. Exacto. Pero es un mundo absolutamente vital para México, el de las personas morales sin fines de lucro. Y el momento es clave, ¿eh? Estamos a 7 de febrero de 2026 y para estas organizaciones el calendario fiscal ya empieza a apretar, ya lo tienen encima. Totalmente. Nuestra guía para esta exploración es un análisis técnico muy completo sobre sus obligaciones fiscales. Y la misión es simple. Vamos a intentar traducir la jerga del SAT a un lenguaje, pues mucho más claro. A ver si lo logramos. El chiste es entender cómo operan, qué responsabilidades tienen y por qué su correcta gestión es tan crucial para el tejido social del país. De acuerdo. Y para empezar, el análisis deja algo clarísimo. Febrero es un mes de alta presión. Se mencionan varias fechas límite, pero la primera que salta a la vista es la declaración anual de 2025. La más importante del año, yo diría. Sí. Pero el documento dice que la fecha es el 16 de febrero. Y eso me llamó la atención porque, usualmente es el día 15, ¿no? ¿Por qué el 16 este año? Ah, qué buen punto para empezar, porque nos mete de lleno en la realidad práctica de estas organizaciones. Tienes toda la razón, ¿eh? La ley marca el día 15. Claro. Pero en 2026, el 15 de febrero cae en domingo. Y la regla fiscal es muy clara. Si tu fecha límite cae en día inhábil, sábado, domingo o festivo, tienes hasta el siguiente día hábil para cumplir. Ah, ok. Por eso se recorre. Por eso se recorre al lunes 16. Es un pequeño detalle que, créeme, puede salvar a muchos de multas. El clásico se recorre al día hábil. Entendido. Ahora, lo más importante de esta declaración, según entiendo del material, no es tanto pagar, sino informar. ¿Es correcto? Exacto. Y esa es la primera gran diferencia con una empresa, digamos, normal. Una empresa calcula su utilidad y paga un impuesto anual. Aquí el objetivo es otro. Transparencia. Transparencia total. El chiste de esta declaración es un ejercicio de rendición de cuentas. Es decirle al SAT, con pelos y señales, mira, esto fue todo lo que recibí, de donativos, de cuotas, de lo que sea. Y en esto, punto por punto, me lo gasté para cumplir mi objeto social. Es la base de su legitimidad. Y no es lo único que tienen en la cabeza este mes. El documento también lista el 17 de febrero para presentar las declaraciones mensuales de Enevo. Las retenciones, o sea, pagar las retenciones de impuestos por sueldos o servicios profesionales y luego, a más tardar el 28, la famosa DIOT, la Declaración Informativa de Operaciones con Terceros. Uf. Vaya que, para no tener fines de lucro, la carga administrativa es bastante pesada. Totalmente. La frase sin fines de lucro a veces se malinterpreta como sin obligaciones, y es de hecho todo lo contrario. Suelen tener los mismos controles o a veces hasta más estrictos que una empresa comercial. De acuerdo. Las fechas son un dolor de cabeza, pero bueno, son manejables. Sin embargo, mientras leía el análisis, hubo un concepto que me pareció una verdadera mina terrestre. A ver, ¿cuál? El remanente distribuible. Sobre todo una variante que mencionan, el remanente distribuible ficto. Suena que ahí es donde una organización puede meterse en problemas realmente serios, ¿no? Más allá de no entregar un papel a tiempo. Le diste al clavo. Ese concepto es el corazón y a la vez el mayor riesgo de todo este régimen fiscal, el que conocemos como Título 3 de la Ley del ISR. Ok, la filosofía es esta. Como eres una organización que busca un bien social, te doy el privilegio de no pagar impuestos sobre la renta por tus ingresos propios, pero a cambio exijo transparencia absoluta. Es un pacto, digamos. Es un pacto. El impuesto no desaparece, ¿eh? Solo se traslada a los miembros si es que ellos reciben un beneficio económico. Y ahí, justo ahí, es donde entra el remanente, que es como la utilidad de estas entidades. Y el material que tenemos lo divide en dos, ¿cierto? El real y el ficto. El real parece bastante lógico. Si después de operar te sobra dinero y decides repartirlo entre los socios, pues cada quien paga el impuesto por lo que recibió. Simple. Exacto. Ese es el camino transparente. La AC informa. Tuve este sobrante, se lo repartí a mis 5 socios y cada uno de ellos lo acumula a sus ingresos y paga lo que le corresponde. No hay mayor problema. Pero el ficto. Pero el remanente ficto es otra historia.
Aquí es donde la cosa se pone, delicada. Es que la idea de una utilidad ficticia me vuela la cabeza. ¿Cómo que el SAT puede básicamente inventarse una utilidad que la organización jura que nunca existió ni repartió? Porque la ley no solo juzga los hechos, sino que presume intenciones. El artículo 79, que es la base de todo esto, le da al SAT la facultad de decir, a ver, puede que no hayas firmado un cheque que diga reparto de utilidades, Ajá. pero estas acciones que realizaste son, en esencia, una forma de sacar dinero de la organización para beneficio de tus miembros de forma encubierta. Es una presunción legal. Órale. ¿Y qué tipo de acciones disparan esa presunción? El documento menciona varias, y algunas son bastante sorprendentes. Sí, y van desde lo más obvio hasta lo más sutil. Por ejemplo, omitir ingresos. No registrar un donativo que recibiste, eso es clarísimo. O registrar compras falsas o infladas para sacar dinero. Claro, lo clásico. Pero luego vienen las más complejas. Por ejemplo, registrar como gasto la compra de algo que no tiene absolutamente nada que ver con tu objeto social. Si eres una fundación que apoya a niños y compras un yate, pues la autoridad va a decir, esto no es un gasto, es un beneficio para alguien. Y el ejemplo que más me brincó fue el de los préstamos a socios. O sea, le prestas dinero a un miembro quizá para una emergencia, con un contrato y todo para que te lo devuelva, y el SAT ya asume que le estás regalando el dinero. Es que la autoridad lo ve con muchísima sospecha. Piensa que es una de las formas más fáciles de simular una operación. Te doy un préstamo que nunca me vas a pagar, o con condiciones súper laxas, y en la práctica te estoy dando el dinero sin que pagues impuestos. Entiendo el potencial de abuso. Exacto. Por eso, la ley presume que ese préstamo es una distribución de riqueza. Y aquí viene la consecuencia, la parte que el análisis describe como punitiva. A ver, ¿cuál es el castigo por caer en uno de estos supuestos de remanente ficto? Aquí está lo increíble. A diferencia del remanente real, donde el socio paga su propio impuesto, en el ficto el castigo va directo a la organización. La persona moral tiene que pagar el impuesto sobre la renta sobre todo ese monto ficto, a una tasa del 35%. Un momento, ¿35%? Pero eso es incluso más alto que el 30% que paga una empresa comercial normal. Así es. O sea, el castigo por una mala administración o por lo que el SAT presume que es una mala intención es peor que ser una empresa con fines de lucro desde el principio. Así de duro es. Así de duro. Y es que el mensaje del legislador es muy, muy claro. No lo ve como un error contable. Lo ve como una traición al pacto social. El gobierno te dice, te doy el enorme beneficio de no pagar impuestos porque confío en que tu fin es puramente social. Si usas esa figura para beneficiar a tus miembros, estás cometiendo un fraude a ese pacto de confianza. ¡Wow! Por eso la sanción es tan severa. Es un pago definitivo, ¿eh? No lo puedes acreditar ni deducir. Es un golpe directo a las finanzas de la organización. Entendido. Es un pacto de confianza con consecuencias financieras brutales si se rompe. Ahora, ¿qué pasa cuando estas organizaciones, en su afán legítimo de conseguir fondos, hacen actividades que sí parecen un negocio? Claro. El material que revisamos aclara que hay casos donde, aunque sean sin fines de lucro, sí tienen que pagar impuestos, como cualquiera. Sí, y ese es un punto donde muchas organizaciones se confunden. La exención no es un cheque en blanco. La ley dice que si obtienen ingresos por ciertas actividades específicas, por esa partecita sí se tienen que comportar como una empresa normal del título 2. Ok, El documento enlista los 3 casos más comunes. El primero es vender bienes que no sean parte de su activo fijo. Por ejemplo, una fundación recibe una donación de 1000 playeras y decide venderlas para sacar fondos. Esa venta genera un ingreso que paga impuestos. ok, eso tiene sentido. ¿Cuál es el segundo? Prestar servicios a personas que no son sus miembros o socios. Y aquí hay una regla muy específica y la verdad peligrosa. El límite del 5%. ¿5% de qué? Del total de sus ingresos del año. Si los ingresos por darle servicios a terceros superan el 5% de tus ingresos totales, entonces todo lo que ganaste por ese concepto se vuelve grabado. Híjole. Eso suena a una trampa muy fácil en la que caer. Y lo es. He visto a muchas organizaciones tropezar justo ahí. Empiezan a dar un curso o un taller abierto al público para recaudar fondos. Les va súper bien. La gente se inscribe.
Y de repente, sin darse cuenta, ya rebasaron ese 5% y ¡zas! Les cae el SAT. Les cae el SAT y les dice que ahora deben pagar ISR por todo ese ingreso. El tercer caso es más directo. Si obtienen intereses por tener dinero en el banco o ganan algún tipo de premio, esas ganancias también pagan impuestos. Para que quede todavía más claro, creo que vale la pena poner a los dos mundos frente a frente. El análisis que tenemos presenta una tabla comparativa muy buena entre las empresas lucrativas del título 2 y estas del título 3. Es una gran idea, porque resalta la filosofía detrás de cada una. Lo primero, el objetivo. Título 2, busca ganancia económica. Título 3, pues fines sociales, culturales, de asistencia. Y de ahí se deriva todo. De ahí se deriva todo lo demás. Exacto. La tasa de ISR. 30% sobre la utilidad para las empresas, 0% o exentas para las no lucrativas, salvo las excepciones que acabamos de ver. La tabla también menciona los pagos provisionales, que son La pesadilla mensual de cualquier negocio. Exacto. Las empresas de título 2 cada mes tienen que calcular una utilidad estimada y pagar un anticipo del impuesto anual. Las de título 3 no hacen eso. No tienen pagos provisionales propios. Solo retienen. Su única obligación mensual es enterar las retenciones que le hacen a otros, como a sus empleados. Y la última gran diferencia, que es fundamental, está en el patrimonio. En una empresa, el capital es de los accionistas. En una no lucrativa, el patrimonio está afecto al objeto social. No es de los socios, es de la causa, y no se puede repartir. Y todo esto me lleva a la base, al origen de todo. ¿Cómo se crea una de estas organizaciones? Porque su armazón legal, su acta de nacimiento, debe ser la clave para todo este tratamiento fiscal. El análisis se mete mucho en la diferencia entre una asociación civil, la AC, y una sociedad civil, la SC. Así es, porque la ley fiscal se monta sobre la ley civil. El Código Civil, que es de donde nacen estas figuras, las distingue por una palabra clave: preponderantemente. Preponderantemente. Sí, una asociación civil, una AC, se crea para un fin común que no es preponderantemente económico. Es la figura natural para una causa social, una fundación, un patronato. Por eso es la favorita del título 3. ¿Y la sociedad civil? En la sociedad civil, la SC, el fin sí es preponderantemente económico, pero no llega a ser un acto de comercio. El ejemplo clásico es un despacho de contadores o de abogados. Se juntan para ofrecer sus servicios profesionales y ganar dinero, pero no están comprando y vendiendo mercancía. Pero aquí el material añade un matiz interesante. Dice que una SC puede ser tratada como empresa lucrativa o como no lucrativa. Entonces, en la vida real, ¿la línea no es un poco borrosa? Me imagino muchas SC como una escuela privada que se sienten y actúan más como una AC. Es una excelente observación, porque en la práctica la línea es muy fina y depende del objeto social específico. Una SC que se dedica a la consultoría, por ejemplo, va a ser siempre del título 2, una empresa. Ok, Pero si una SC se constituye con el único y exclusivo fin de impartir enseñanza con autorización o reconocimiento de validez oficial, la ley fiscal le permite tributar en el título 3 como no lucrativa. ya veo. La figura civil te da el vehículo, digamos, pero el objeto social específico define en qué carril fiscal vas a circular. Y hablando de las SCs, hubo algo en esa sección del análisis que de verdad me puso los pelos de punta. Menciona la responsabilidad de los socios. Uf, tema delicado. A diferencia de una sociedad anónima, donde si la empresa quiebra, los accionistas pierden lo que invirtieron y ya, aquí habla de una posible responsabilidad subsidiaria, ilimitada y solidaria. ¿Eso suena a que te estás jugando tu patrimonio personal? Suena así porque exactamente eso es. Y es, probablemente, el mayor riesgo que asumen los fundadores de una SC y que muchos desconocen. La responsabilidad limitada es un privilegio de las sociedades mercantiles. No aplica aquí. En las civiles, si los estatutos no dicen lo contrario, la responsabilidad es ilimitada. ¿Podrías darnos un ejemplo práctico? Porque el concepto es muy fuerte. Claro, imagina que fundas una SC para un proyecto educativo. Hay una mala gestión, se generan deudas fiscales enormes, digamos por no pagar las retenciones de los maestros. Y la SC no tiene fondos para pagarle al SAT. Ok, se declara insolvente. Exacto.
En ese escenario, la autoridad fiscal, después de agotar los bienes de la sociedad, puede legalmente ir contra el patrimonio personal de los socios. ¿Contra mi casa? ¿Mi coche? Te toca la puerta de tu casa para cobrarte la deuda de la escuela con tus bienes personales. Ese es el nivel de riesgo del que estamos hablando. Es un compromiso total. ¡Qué brutal! Eso cambia por completo la perspectiva de fundar una organización. Y para cerrar el círculo, el documento menciona una conexión final entre el mundo civil y el fiscal. ¿Qué pasa con los bienes si la organización se disuelve? Exacto. Aquí es donde el SAT amarra todo el sistema. Para darte los mayores beneficios, como la autorización para recibir donativos deducibles, te exige que modifiques tu acta constitutiva civil para incluir una cláusula específica. Un candado. Un candado. Esta cláusula debe decir que, en caso de que la organización se liquide o se disuelva, todo su patrimonio, todo lo que acumuló, debe ser transferido obligatoriamente a otra organización sin fines de lucro con un objeto similar. Ah, claro. Es el candado final para asegurar que la riqueza que se generó con beneficios fiscales nunca, bajo ninguna circunstancia, termine en manos privadas. Se queda para siempre en el sector social. Increíble. Si tuviéramos que destilar lo más importante de esta inmersión, creo que me quedo con 3 grandes revelaciones de este material. La primera es que sin fines de lucro no significa sin obligaciones. Para nada. La carga administrativa es muy real y las fechas, como vimos con febrero, son inflexibles. Totalmente de acuerdo. Es el punto de partida. La segunda, que para mí es la más impactante, es el concepto del remanente distribuible ficto. No es una simple multa por un error, es la manifestación de un pacto de confianza roto con el Estado y conlleva una sanción del 35%. ¡Uf! Un castigo incluso más duro que el que se aplica a las empresas que nacieron para ganar dinero. Es el mecanismo que protege la integridad de todo el sistema. Y tercero, la importancia crítica de la estructura legal. La decisión entre ser una AC o una SC no es un simple trámite. Define la naturaleza de la organización, su relación con el fisco y, lo más alarmante, puede determinar si sus fundadores están poniendo en riesgo su propio patrimonio personal. No es una decisión que se deba tomar a la ligera, para nada. Definitivamente no. Lo fascinante de todo esto, y especialmente del concepto de remanente ficto, es cómo la ley fiscal se convierte casi en un instrumento, no sé, filosófico. Busca la intención detrás de los actos. Más allá del número. Mucho más allá. Un préstamo a un socio, una compra extraña, no son vistos como simples errores de contabilidad, sino como evidencia de una posible traición al propósito social. Y esto nos deja con una pregunta muy profunda para reflexionar. A ver. En la gestión diaria de una de estas organizaciones, ¿dónde se traza la línea entre un error administrativo genuino y un acto que, aunque no lo parezca, ya simula un beneficio personal? La respuesta a esa pregunta no solo define si estás cumpliendo con el SAT, sino si realmente estás honrando la misión por la cual tu organización existe.